Concierto número 1, opus 26 en sol menor de Max Bruch. Sinfonía número 7 en la mayor, opus 92 de Beethoven. Sonata para piano en mi menor, opus 70 de Karl Weber. Todos estos son apelativos de obras pertenecientes al periodo romántico de la música mal llamada clásica y forman parte del repertorio universal de la historia. Pero se trata de nombres genéricos, en realidad no son nombres dignos para la magnitud de semejantes monstruos de la composición musical. Es como si a la canción del Titanic le llamáramos Bagatela número 6 en mi bemol mayor para soprano y orquesta contemporánea de James Horner. O si a la novela Rebeca de Daphne du Maurier le quitáramos el nombre y le comenzáramos a llamar Gran novela de misterio de 45 capítulos, obra 142 de Daphne du Maurier. O como si al desodorante Axe le despojáramos del nombre y le llamáramos mezcla industrial de alcohol de nato, gas butano, isobutano, propano, perfume y zinc. ¿Por qué los compositores no le pusieron nombre a sus sinfonías, conciertos o sonatas y simplemente las han llamado por sus descripciones genéricas? Y es que efectivamente las grandes obras musicales que han traspasado el tiempo y sus propios creadores, aquellas que han sobrevivido por el reconocimiento público, tienen casi todas una misma denominación que obedece al género, número consecutivo de obras comunes de su género, instrumentos para los que fue compuesto, tonalidad, número general de catálogo y autor. Así, tenemos que la nomenclatura de los títulos de las obras musicales se va a estructurar de la siguiente manera. Primero tenemos género, número e instrumentos. Primero reconocemos si la obra musical es una sonata, una sinfonía, un concierto, etc. Porque cada obra está compuesta según su género. Si vamos a escuchar una sonata, se espera una estructura determinada, un conjunto pequeño de instrumentos o un instrumento solo, dependiendo también de esa nomenclatura. Sonata número 1 para violín solo es un título explícito que nos indica que solo se escuchará un violín. Pero de todas las sonatas compuestas por Bach, algunas son para violín, otras para clave y otras para conjuntos instrumentales, así que se numeran de acuerdo con esa serie. Luego tenemos tonalidad, número de serie, alias si lo hay, y finalmente el autor de la obra. Las obras musicales te dicen la tonalidad en que fueron escritas por dos razones principales. El tono es a la música lo que el color es a la pintura. No es lo mismo una sonata en do mayor que una sonata en do menor o en mi bemol mayor o en cualquier otro tono. Así que la tonalidad principal de una obra es el color que el compositor planeó para esa pieza, aun cuando en el transcurso del desarrollo de la obra vayamos a toparnos con modulaciones e inflexiones hacia tonos vecinos cercanos o lejanos. La segunda razón es que una obra musical nunca debería cambiarse de tono. Tal vez para un músico sea más cómodo hacer un transporte y tocar una obra en un tono distinto al que fue escrito, pero eso solo obedece a cuestiones técnicas que el intérprete debe resolver sin utilizar un cambio de tono. Si a un cuadro de Remedios Varo le cambiamos los colores porque creemos que tenemos el derecho de hacerlo para nuestro gusto, lo único que hacemos es destruir la obra y darle otro sentido a esas imágenes. Luego el número de serie de las obras generalmente se denota con la palabra opus, que significa obra, y se abrevia con las letras OP seguidas de un número consecutivo que forma parte de un catálogo de colección.
Generalmente el compositor no asignaba números de opus a sus obras. Bach nunca numeró sus obras y en los casos de Haydn y Mozart, esos números se aplicaban al azar. Es el editor y a veces los investigadores, coleccionistas y musicólogos quienes se encargan de crear un catálogo numerado de las obras de los compositores. El número de opus también puede ser sustituido o complementado con otros nombres de catálogo. Por ejemplo, la música de Mozart no está catalogada como opus, sino como KB, siglas de Köchel-Verzeichnis, por un admirador de Mozart llamado Ludwig von Köchel, quien catalogó su obra a mediados del siglo XIX. Otras obras sí tienen nombre, por ejemplo la Sonata Patética o la Sinfonía Pastoral de Beethoven, que entonces llevan un alias que debería ponerse aquí. Al final del título descriptivo va el nombre del autor o su apellido, y así completamos la nomenclatura de los títulos descriptivos de las obras musicales. Género, número, instrumentos, tonalidad de la obra, número de serie o número de catálogo, alias si lo hay y autor. Ahora bien, la música es el único arte que utiliza un lenguaje subjetivo. En la pintura siempre vemos figuras de objetos, personas, acciones que nos describen una escena. En la danza apreciamos la expresión corporal que nos transmiten el miedo, la alegría, la compasión, el odio, la muerte. En el teatro tendríamos además la palabra hablada, los desarrollos complicados de los argumentos, pero en la música no, nunca. Y a menos de que se trate de una canción con letra, pues la letra sería el único elemento objetivo que acompañaría a la música, pero no necesariamente la letra es parte de la música. La música debería ser capaz de expresarse a sí misma sin necesidad de la palabra. Si no puede, probablemente es música mala o puede ser considerada de baja calidad. Solo en esa combinación de sonidos y silencios se expresa el compositor y lo interpretan los músicos, en un lenguaje que no necesita mayor explicación ni mayor retórica que la vibración armónica misma con todas sus combinaciones infinitas. A partir del romanticismo del siglo XIX, compositores como Beethoven y más tarde Berlioz se atrevieron a combinar el drama y la descripción como parte indivisible de sus obras musicales. Beethoven comenzó describiendo paisajes en música, pero Berlioz fue uno de los protagonistas en la creación de la llamada música programática, que debía expresar una idea más allá de la música, como si fuera necesario dar una explicación a los espectadores para que pudieran entender completamente el sentido de su obra, por ejemplo, de su Sinfonía Fantástica, que incluye una novedad, la llamada idea fija o leitmotiv, un motivo recurrente que representaba a la mujer idealizada, no ideal, idealizada, que cumplía con las características de belleza y fascinación de la cual se enamora el artista. Esta sinfonía es la representación de la visión opiácea de ese artista, donde todo ocurre en su imaginación como en una novela dramática. La idea fija se va transformando por los trastornos derivados de las visiones. En el cuarto movimiento de la sinfonía, el artista imagina que ha matado a su amada y es condenado a muerte, asistiendo como observador a su propio funeral. En el quinto movimiento se describe el sueño del aquelarre de las brujas, una serie de danzas para alabar al diablo, donde se encuentra también a su amada
uniéndose a la celebración y haciendo una burla del día de la ira de Dios. Berlioz declaró que entregar las notas del programa al público es indispensable para la comprensión completa del desarrollo de los acontecimientos dramáticos de su obra. El resultado es que la Sinfonía Fantástica de Berlioz, una de las grandes obras románticas que tiene nombre, no puede sostenerse por sí misma usando únicamente los recursos sonoros de la composición musical, sino que al recurrir a un programa descriptivo la hace una sinfonía que solo existe en completitud si el espectador se compromete a entender el argumento que la acompaña y tal vez la experiencia en los opiáceos. Así, la música programática es aquella que depende de un argumento, de un poema, de descripciones que acompañan indisolublemente su existencia, mientras que su contraparte sería la música absoluta, la que no tiene una intención programática. Hay obra programática muy buena y eficaz como la Sinfonía Fantástica de Berlioz, cuadros de una exposición de Mussorgsky, Sherezada de Rimsky-Korsakov o la Sinfonía Doméstica de Strauss. Toda esta obra lleva títulos objetivos. La obra absoluta casi nunca lleva título objetivo, sino descripciones técnicas, como se explicó anteriormente. Entonces podemos clasificar la música por su subjetividad en música absoluta y música programática. La música absoluta lleva en su título descripciones técnicas y se expresa por sus propios medios. La música programática lleva títulos objetivos y para entenderla hay que leer las notas del compositor. Y esa es la razón por la cual las obras musicales tienen títulos técnicos descriptivos y no nombres como si fueran canciones populares.